no estamos en el lugar habitual, por esto vas a sentir tras de nosotros un poco de ruido. Ama, como yo no soy la balabaya ni la musafira, voy a estar aquí un poco callada para que no se sienta tanto el ruido. Como cada semana vos estamos en el lugar habitual para mostraros que hoy será nuestro encuentro número 58. Qué hermosura de encuentro cada semana, mejor y mejor. Vamos a tener a la próxima semana, vos voy a presentar el 14 de noviembre con nuestro querido doctor Carlos Yebra López. Él representa a Ladino 21, un sujeto que no tocamos hasta ahora, el rapporto entre el ladino y el yiddish. A nuestras horas de cada semana, siempre la referencia es las 13 horas de Argentina, porque la semana atrás y este fin de semana trocaron horas en muchos lugares del mundo. Así que hay que hacer atención para entrar a la hora justa. Como siempre, si querés mirar nuestros videos, puedes ir a sefarad.com/TV y vas a encontrar los filmicos de todos los encuentros. También os encorajo a darnos vuestra ayuda en sefarad.com/encuentros. Vas a ver el modo de darnos vuestro dono. Si querés ayudar a que los encuentros estén por más y más tiempo. Ahora sí, vamos al sujeto del día de hoy que nos tiene tres saludos a todos. Una nueva producción musical, Morenica Izmirlia, cantes judeo-españoles de Izmir. El día de hoy es el turno del Centro del Patrimonio Judío de las Comunidades de Salónica y Grecia en memoria de León Recanati. En su representación va a presentar este programa Ronnie Araña, va a ser Balabay Kovizarko y las musafiras tan destacadas que tenemos hoy, Rachel Amado Bornik y Susana Beishajar. Hola Ronnie, ¿cómo estás? Debes de quitarte el mute. So, buenas noches a todos. Shalom Liliana. Shalom Liliana. Shalom Marcelo. Shalom a todos nuestros amigos de todo el mundo. Liliana y Marcelo, queridos, merci mucho otra vez que nos dateis la posibilidad de presentar a nuestros amigos de todo el mundo otras cosas que nuestro centro del patrimonio de las comunidades de Salónica y Grecia en memoria de León Recanati hace para no olvidar la herencia tan importante de nuestra cultura rica. En el último encuentro hablamos del disco que ayudamos a hacerlo, Canticas y Dichas Infantiles Sefaradís. Hoy vamos a hablar del 5º disco. El primer disco, que se llama Ventanas Altas de Saloniki, hay canticas de origen de Salonic. En el segundo disco es Oraciones de Selijó en nuestra lengua. El tercer disco es Decile a mi amor, canticas en Jaquitía. El cuarto disco se llama Canticas y Dichas Infantiles Sefaradís, como lo dijimos antes. El 5º disco os va a presentar, que vamos a presentar hoy, es Canticas en ladino que se cantaba en Izmir. Empecemos a elaborar al nuevo disco que va a ser canticas que cantaban en ladino en Bulgaria. Ahora, con vuestra permisión, quiero engraciar a Sharon Sela, que nos ayudó a hacer este disco.
el balabay, como dijites Liliana, de este encontro, como lo escribimos, es el pres del ladino Cobizarco, que va a hablar con nuestras queridas Musafira, la señora Rachel Amado Bortnik, y nuestra doctora Shoshana Vaik-Shahak, que con los cantes que nos explica, nos cura todos los males que tenemos. Buyurun Balabay Bey. Kobi, buyurun. Buenas tardes, queridos. En este encuentro especial que Liliana y Marcelo no nos dejan de la acá. Cada semana Zoom y Zoom son más de las fiestas judías. Y a pasates las fiestas judías. Bueno, merci muy mucho por a mí. Si no me toman de la acá, no me siento yo enfrente del Zoom. Me dijo Ronnie, Liliana y Marcelo, te pido que te sientes. Bueno, ya me sentí como un elevo muy, muy bueno. Tenemos una tablada llena de cosas, de suerte que hablar menos, porque es especial. Esta tablada especial es sobre el disco de los cantes de Izmir. Porque ya sabes, tenemos un montón de cantes, de vez en cuando cada ciudad y ciudad tiene una cosa especial de aquella ciudad que si pasan gente de una ciudad a la otra, ya lo toman con ella este tesoro. De vez en cuando, después de tantos años, se topará un chico o grande tesoro en aquella ciudad que nos da la permisión de atornar en el tiempo atrás 50, 60, 80, 100 años y más. Y esto ya lo sabe la doctora Shoshana Vaik-Shahak, que hay 40 años que está investigando ella también, y de ahí se topa cosas nuevas. Por esto, esta cosa enriquece nuestra cultura, enriquece, y lo que estamos haciendo hoy es no para nosotros, sino que para las otras generaciones que cuando nosotros vamos a cantar arriba duet, ellos van a poder ver todo, escuchar sobre la ciudad, sobre los cantes, sobre los informantes y sobre las investigaciones. Y empezaremos con la ciudad que se llama Smirna, Izmir, que siempre los griegos dijeron es nuestra ciudad. Dijeron los turcos, no, ahora es nuestra ciudad. Rachel Amado Bortnik, nacida de Izmir. A ella le va a dar la primera palabra sobre la ciudad de Izmir. Querida Rachel. Buenos días a todos. Aquí es de mañana, a las 10 de la mañana estamos. ¿Ya desayunaste? Sí, sí. Ya sabía que iba a estar aquí, por eso me levanté temprano para acá. Maravilla de Dios. Es un placer. En verdad que fue un honor para mí que Shoshana me demandó de escribir un poco la historia de los judíos de Izmir para el disco. Izmir, verdad que es una ciudad muy especial. Cuando escribí aquello, pensé que Izmir no es solo los pocos izmirlíes que quedaron, que están ainda en Izmir. Izmir tiene una diáspora por el mundo. Y muchos, los nietos y bisnietos de los izmirlíes que fueron a la América del Sur, o sobre todo en América Latina, se sienten, tienen como un atallido especial a la ciudad de Izmir. Yo no soy especialista de cantes, mi corazón, yo digo, yo salí de Izmir, pero Izmir no salió de mí. Siempre tengo esta conexión con mi ciudad natal. Lo que estás viendo aquí, no es yo que lo metí, es el título de lo que escribí yo para el disco.
Anoche estaba sintiendo una presentación en la televisión turca de Nisim Benjoya, que está está dirigiendo el proyecto de revitalizar Las sí, sinagogas, las las keilas, sinagogas y la yudría, la o lo judría. que nosotros llamamos la yudría, que es la zona, la male del primer asentamiento de los judíos que formaron comunidad. Existe de India y existía en Michiqués, porque es muy conocida y tiene una calella que se llama la calella de las sinagogas, Havra Sokar en turco. Los turcos miraron de trocar el nombre y meterle un número a la calella. Como todas las calellas de Izmir tienen, las calellas chicas tienen números, pero la gente no aceptaron porque este lugar fue siempre conocido como Havra Sokar, que es la calella de las sinagogas, porque hay tantas sinagogas ahí. En sintiendo este programa, Nisim dijo lo que yo ya sabía, que aunque era la judría donde moraron los judíos y cada grupo étnico en Izmir tenía un lugar, una mahalle aparte, mas en la plaza había muchas interacciones juntos y tuvieron influencia sobre todo en la música de todos los grupos étnicos que había ahí, sobre todo los griegos, que eran lo más de la ciudad, había muchos griegos que musulmanes en Izmir. Por esto dije yo que los griegos se mantenían siempre que Esmirna es la ciudad de los griegos. Sí, y mismo yo encontré un amigo de mi hijo que era griego y me dijo, un día le vamos a tomar a Izmir de nuevo. ¿Cómo no? Sí, que se soñan un poco. En los libros de historia judía de Turquía o del Imperio Otomano, cuando se habla de Izmir, lo más importante que nos dan es lo que pasó con Sabbatai Sevi. Ahí. Y esto no mencioné yo en lo que escribí, y en los nuevos libros que están saliendo sobre los judíos de Izmir, casi que no se menciona esto, aunque fue una cosa importante, para nosotros la cultura que se desarrolló en Izmir entre los judíos no tiene casi nada que ver con esto de Sabbatai Sevi, aunque fue un alboroto terrible. Y mi papá, que no me hablaba mucho de la historia, decía que mala cosa que fue para los judíos esto de Sabbatai Sevi. En todo caso, hay mucho de hablar de la cultura judía que se desarrolló, absolutamente sefaradí, aunque teníamos muchos ashkenazis también entre nosotros, y seguro romaniotes que estaban ahí de mucho antes. Las fotos que vaya a ver ahora, algunas son, yo mandé unas cuantas, algunas no van a estar publicadas porque causa de copyright, derechos. Esto es el puerto de Izmir. Izmir, cuando los otomanos tomaron a Izmir, no era un lugar importante, estaba casi vacío de habitantes. Es después, en el siglo XVI, que empezó a tener importancia como puerto. Y se hizo, como ves, y los izmirlis saben muy bien,
un puerto muy importante en la mar del Egeo. Es un golfo, Izmir es un golfo, y por esto la mar es calma y permite a tener este puerto importante. Esto es del año 1880. Es muy interesante ver cómo Dainda está vacío. Esta región, esta Malande me engrandeció, hoy está lleno de apartamentos altos y la ciudad tiene más cerca de 4 millones de habitantes. Entonces aún los judíos estaban pasando a esta Male, que es cerca de la mar, no cerca, encima de la mar. Las casas estaban encima de la mar. Y esto no es la judía vieja. Esto es donde se empezaron a pasar los judíos y otros también, más mucho los judíos cerca la fin del siglo XIX, y se llama Karatash, como ves. Podemos pasar a otras fotos. Esta es la mala mía. Aquí a la derecha, yo no os puedo mostrar porque no estoy en screen share, pero donde ves la cúpula es la Kila. Nosotros decimos Kila por sinagoga, Kila Bet Israel. Y enfrente al borde de la mar es una fragua que no existe ahora. Esta foto fue tomada por mi marido en 1960, cuando nos fuimos a casarnos a Izmir. Es tomada del ascensor, que os voy a hablar en un minuto, y enfrente es la escuela Bene Berit, donde yo y muchos de los judíos de Izmir y sobre todo de Karatash estudiamos la escuela primaria Bene Berit. No existe más. Era una casa grande que le había donado un judío y malorosamente la comunidad no pudo tomar el tapú. El tapú, sí, el Kushan. Y ahora no existe más, hay un apartamento ahí. Bueno. El ascensor se hizo como el símbolo de Izmir ahora. ¿Quién la fraguó? La fraguó Nessim Levi Bayrakli, lo llamaban. Su negocio de chapeos, que vendía chapeos y se hizo muy rico con esto. Él tiene la tabla inscrita a la entrada, encima de la entrada de este ascensor. Este ascensor es única en el mundo. Una semejante dicen que hay, pero yo miré en Europa, ya me olvidé, en España en un lugar. Lo nuestro era muy, muy diferente, porque esto era para ayudar a los judíos que vivían arriba de la montaña, que se iban a pie, indo de una parte, voltándose y indo para arriba de la calleja principal, que es aquí, al lado de la mar, paralela a la mar, para subir arriba. Era muy largo camino. Con este ascensor pública, que se pagaba 2-3 groches entonces, que elaboraba con vapor de agua. Un momento, querida Rachel, porque me parece que ya sabes que Nissim Levi Bayrakli es el nono de la autora Zehava Gen-Teruel, que está ahora, ya entró ahora aquí y nos está viendo. No me digas, qué maravilla. Sí que te digo, mi alma, sí que te digo. Aquí está ella también. Qué hermosura. Las conexiones que estamos haciendo con este Zoom, con este Internet, es una maravilla. Yo tengo muchas historias
Es un Sí, es placer, la un autora, placer Zehava Centerwen. tenerla, porque Nisim Bayrakli no solo que dio las paras para fraguar esto, mas también donó su casa para el Hospital Judío de Karatash, que funcionó hasta poco antes, donde yo paré a mi hija, y me hice la operación de apendicitis. Él hizo mucho bueno, donó muchas cosas que de ainda se usan en Izmir, y era una persona muy Maravilla. importante y su nombre va a vivir por siempre en Izmir. Sí. Bueno, ahora haremos una pausa y queremos oír a lo menos un cante de este disco. Sí. Un cante, me parece que será el cante que es el nombre del disco también. Morenica, a mí me llaman. Yo Blanca nací, a la versión especial de Izmir, y hay diferentes chicas en la versión de Salónica, de Izmir o de Estambul. Kobe, no tenemos ahora programada el cante, es más en delante, ¿no? cuando habla Shoshana. Bueno, me Okay. pareció una pausa. Si no, yo voy a hacer una pausa con la señora Rachel Bortnik antes que pasaremos al doctor Shoshana Weich. Yo conozco dos cantes, puede ser que hay más, uno en turco y uno en español. El español ya lo conoce también la señora Rachel Bortnik, que es en Izmir había ella de nombre Jursi. Esto ya la sabe Rachel. Es un cante humorístico un poco, a mi opinión. El otro cante es cante turco, que cuando lo oí yo, dice de que no hay palabras en latino sobre este cante. El cante famoso Izmirin Kavakları. Me parece que ya lo conoces, o al menos Rachel Sí. lo conoce. No, todos los Izmirlis lo conocen, todos los Izmirlis. İzmir'in kavakları döküler yaprakla. Ahora, yo metí palabras en latino sobre este cante. Ah, querida tú de mí, no te dejo alejar de mí. Bueno, es un cante de amor que lo escribí yo. Otra vez no está en este disco. Bueno. Ahora, querida Rachel, le daremos, pasaremos la palabra a la doctora Shoshana Weich-Shahak, que nos dé un proyector sobre este especial disco de cantes de Izmir. Shoshana, bechavot. Y ahora, ya no estoy muda. Un placer estar otra vez con vosotros en estos encuentros maravillosos de todas partes del mundo. Y gracias a Liliana y a Marcelo por proyectar esta idea. Como ves, nuestro Morenica Izmirlía quiere reflejar la maravillosa riqueza del repertorio izmirlí, sus romanzas, sus coplas, sus cantigas, mostrando las raíces hispánicas, donde están las influencias de la cultura musical turca, el makamlar, el usul turco y la música occidental. Para esto se aunaron las voces de Orit Perlman Benzaken y Kobi Zarco Alvallero, acompañados por Zeev Yaniv y Arden Erez. Espero que los sonidos enregistrados arriben al corazón de los izmirlís, de sus hijos y sus nietos, así como al de todos los amantes de la cultura sefardí y su tradición. Ya sé que hay entre vos dos muchos que conocéis un carar de canticas en latino. Por esto pensé de mí para mí, y a pesar del refrán que dice al bustanjí no le puedes vender pipinos, pero yo creo que en este caso sí toparéis también en este disco algunos cantes que no conocéis, cantes ya olvidados, y que solamente por esto cabe reingraciar a quienes guardaron en sus tinos estos cantes que son vuestros maravillosos informantes. Y quiero mostraros quiénes son estas personas de las cuales nos empezamos.
informantim bebakasha lasim. ¿Podemos mirar las fotos de los informantes? Mira, Rachel Altalef Brenner, Estela Mordo, Malka Dayan Maish, Regina Israel Cohen de Izmir Karatash y otros de bendita memoria que ya no están con nosotros, mas siempre vivos en nuestros corazones, en la memoria de sus voces y de sus cantes. Shmuel Altalef, Rina Russo, Sara Miles Algranate Shahar, Josepo Burgano y Rosa Nahmias. Vais a topar en vuestro CD o USB, como lo voy a tomar, muchas hermosas cantigas de novia, que hay muchos cantidad de cantes de boda. Ama, no es demasiado, y es, en especial cale subliñar el enorme tesoro del romancero Izmirli. Y de los muchos romances que hay, tuvimos solamente 12. Y entre ellos, y hay 2 romances que son raros, únicos en el repertorio sefardí, que nos cantó Rachel Altalef Brenner, que los empezó de su madre, Esther Altalef, la esposa del rabino de Abraham Altalef. Estos 2 romances muestran a los pobres que eran apresados, cautivados por los piratas y vendidos como esclavos o como para remar en los barcos, en las galeras. Y es por esto que las comunidades judías aprobaban para poder rescatarlos. Y justamente Izmir fue la primera comunidad que formó un grupo así, que se llamó Podei Shvuim. Ya después espero que oiremos un poquitico de este cante. Voy a dar la palabra a Orit Perlman Ben-Zaken, ella misma de parte de su madre descendientes de Alejandría. Orit, ¿a dónde estás, Orit? Que no te veo. ¿Está Orit? No la estamos viendo dentro, Shoshana. Oh, es una pena. ¿Es Orit y sí? Puede ser, está con otro nombre. No, Orit debe decir Orit. Yo no la veo tampoco, yo la miro. Bueno, pues. Bueno, Susana, Sí, entonces vamos es que, Susana, Dime. es que hablates sobre la romanza de Altalef, Galeas las mis Galeas. Exactamente. Maravilla. La única, es única, ¿no? Es única y hay otra más que es el esclavo que está cautivo y viene el amo y le dice, ¿de qué lloras? ¿De qué lloras, prove esclavo? Tú bien comes, tú bien duermes, no te acosan. Y él dice, yo lloro por una dama que se llama Tamar Pesá, que está en altas torres, bordando está un camisón, y si le manca hilos, toma de sus cabellos, y si le manca perlas, de sus lágrimas lo pone. Esta es su mujer, la madre de mis hijos. Pues la vamos a ver cuando va a ser. Bueno, con tu permisión, doctor Weich, Galeas las mis galeas, no las puedo resistir, aman de mí, no las puedo resistir. Poco pan, mucho trabajo, con palos y no dormir. Aman de mí, que me resgaten de aquí. Y continué a la entera, y que sepas, Susana, que tras 2 años encontré una familia de Salonic con el padre de 104 años, que su alcuña era Galea y no sabía de dónde viene esta palabra Galea. Puede ser que fue rescatado alguno de estas. Vidiuk, verdaderamente. Bueno, continúa, Susana. Bueno, pues yo quería solo esto contarles de la excepcional cantidad de romances, que no es común en ninguna otra comunidad una cantidad así. No, solamente en Marruecos sí. Voy a escuchar a lo mejor. ¿Aló? ¿Puedo demandarte, Kobe? Sí. Isaac Al-Ghazi era Izmirli. Sí, el hijo de él.
De él, vos tomaste alguna cosa para el disco? En este disco hay solo informantes que la doctora Susana Weich-Shahak hizo. Tenemos un montón de cantes de otros informantes, Colel, Itzhak Al-Ghazi, Diana Serrano, la madre de Matilda Cohen Serrano, Victoria Israel, la hermana de Camelia Shahar Sabah, redactora del radio. Tenemos de Jack Maish, de Los Ángeles. Hay un montón de informantes con especiales cantes que no están en este disco. Y son romanzas y cantes de boda, etcétera. Hay, bueno, yo me envejeci mucho de estos informantes íntimas de la hermana de Camelia, que es Victoria Israel. Kobe, si quieres ahora podemos sentir la cantica, la morenica que decías antes. Sí, por ahorita. sí, vamos. Si quieres Sí, la sí, ponemos sí. ahora. Maravilla. Así me escuchas. Morenica, mi me llaman, blanca yo nací, el sol del en verano me hizo a mí ansí. Morenica, graciosica, sos morenica y graciosica y mavrama te amor. Morenica, mi me llaman los marineros. Si otra vez me llaman, me voy con ellos. Morenica, graciosica, sos morenica y graciosica y mavrama te amor. Desde el de la morena, si quiere venir, la nave ya está en vela, que ya va a partir. Morenica, graciosica, sos morenica y graciosica y mavrama te amor. Desde el de la morena, ¿por qué no me quieres? Con oro y con tiempo a mí me rogarás, morenica. Morenica y sabrosica y mavramatiamu, que es en griego. Mavramatiamu, ojos pretos. Por aquí veréis la influencia que había en la lengua. Opa, me se fue. Sí. Estás, Kobe, estás conectado. Decíamos, yo no estoy viendo la foto. Ahora sí. Bueno, estamos viendo la influencia de la lengua griega índimas que entró a esta cantiga de Morenica y Mavramatiamu. Y bueno, y como lo dije antes, Shoshana, ¿tienes algo de decir sobre? Yo quería decir, quería decir, es muy importante demandarle a Rachel, que hable un poco de la situación, cómo se trocó de aquel tiempo de cuando ella conoció a Izmir y cómo se dispersó esta comunidad por el mundo. Ella es la que puede decirnos algo sobre este tema. Bueno, la más grande dispersión que yo vi con mis ojos fue la alía grande a Israel en los años de 1948 hasta 52 más o menos, que nosotros decíamos se está vaciando Izmir.
había en mi tiempo, en mi chiquez, muy grande propiedad, muchos probes que venían mismo a recoger los viernes, un poco de paradas, un poco de comida, iban de casa en casa. Lo más de estas personas y muchos más se fueron a Israel. Mas de antes también, verso la fin del Imperio Otomano, y cuando hubo las guerras increíbles, una guerra detrás de otra, las guerras balcánicas, después la Primera Guerra Mundial, después el alboroto de guerras por modo de fundar la República Turca después. Esto todo en un tiempo donde las leyes turcas, las leyes otomanas, habían dado la obligación a los no musulmanes de ser soldados en la armada otomana. Y por esto muchos mancebos se habían ido. En primero los mancebos de edad de asker, como decimos, de soldado, se habían ido a la Europa y a la América Latina sobre todo, porque los ismaelíes hablaban en español y donde iban allá no tenían problema con la lengua. Aunque hablaban un poco diferente, era muy fácil entrar, y las leyes de los Estados Unidos eran más difícil para dejar la entrada en todo caso. Y sobre todo en 1924 fue casi imposible para entrar a la América, a los Estados Unidos. Si quieres encontrar, señora Rachel Bortnik Izmirlis, ven a Yahud. En Yahud Sí, ya sé. hay un grupo bastante grande que usan los costumbres, las canticas y las comidas que tienen especiales los ismirlis, que no tienen otros, como sabes tú, si es mogadoso albornía o pescado agilado o pescado de tierra, ¿no? o pescado de tierra y pescado agilado, ahogadas, etcétera. Y yo, por la demanda que te preguntaste tú sobre Itzhak Al-Ghazi, también como Diana Serrano, la madre de Matilda, hay un cante que yo me enamoro de él. No sé si otros cantan aparte de estos dos, lo cantan. Yo sí lo canto, de vez en cuando, Reina de la Gracia. Una cantica maravillosa, única de Izmir. Reina de la Gracia es una cosa preciosa, es una perla no conocida tan bueno. Y como esto, hay muchas daindas escondidas por la razón que no se puede meter todo en un disco. Y hay dainda montón de cantes sobre esto y montón de romanzas. Yo la primera vez que oí la famosa romanza, tres hermanicas son 19 estrofas de dos hermanas, 19 estrofas. Lo que cantan la mayoría de la gente es 3, 4 estrofas. 19 estrofas me la cantaron. Es perlas de enfilar. Por eso digo yo que de ainda no terminemos, de ainda estamos en medio del camino. Y de ainda hay mucho de elaborar sobre esto, conservar y quitar otros discos, ya lo dije de Pesillo, no para nosotros, para las generaciones que van a venir después de nosotros. Yo quiero demandar a Shoshana, quiero demandar a Shoshana, ya que estamos presentando la Morenica Izmilia. ¿Cuántos cantes hay aquí, Shoshana? ¿Nos puedes hablar de esto? Bueno, en el disco muestro, pues hay enorme cantidad de cantos. Lo que es importante que quiero decir vos, que esta cantica que habló ahora, que mencionó ahora Kobe, se conocen muchos con un tipo de melodía.
el de las tres hermanicas eran. Ama, la que nos enseñó Rachel Al-Talef es mucho más propia de la región turca. Lástima que no pudimos meter aquí a Orit, pero te puedo cantar yo un poquitico para que oigas las ornamentaciones que tiene cada nota y nota. Y dice así. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son, las dos eran casadas, el amor, la chica en perdición. Su padre por vergüenza Cambió el amor. Sí, preciosa. Esto es lo que dice. Hay cosas especiales como esta, la que le cantó Shoshana sobre las tres hermanicas eran. Y como esto hay más, que no os parezca esto todo. No basta ni 4 programas de Al-Had para hablar sobre cantes y romanzas. Podemos oír ahora el cante, la romanza Ay mancebo. Ay mancebo tan gentil que una me dijo a mí, tú no la cantas como bueno, es Ay mancebo de Argentín, me dijo. Ay mancebo tan gentil. Ay mancebo, ay mancebo, ay mancebo tan gentil, si para Francia vos ibas, al mi amor saludéis. Ay mancebo, ay mancebo, ay mancebo tan gentil, y para Francia vos ibas, al mi amor saludéis. Si para Francia vos ibas, al mi amor saludéis. ¿Qué señas me dabas, dama, si lo pueda conocer? ¿Qué señas me dabas, dama, si lo pueda conocer? Él es alto como el pino, derecho como un fener. Él es alto como el pino, derecho como un fener. La su gargantica es alta, parece un minaret. La su gargantica es alta, que parece un minaret. En su mano la derecha una lanza lleva él. En su mano la derecha una lanza lleva él. ¿Cortar en la última, Shura? Sí, bueno, que se lo mandó la reina, que su enamorado es. El cante Ay mancebo, y yo tengo la honor de que lo enregistré atrás 40 años. Era el primer cante que canté en un estudio, en una cena
con el señor Chaim Tzur, que vino, y más después lo topí registrado de boca de Joya Itzhak Al-Ghazi. Y esta romanza es preciosa. Y bueno, si quieres algo de decir, Shoshana, sobre esta romanza, o si tienes pregunta, Rachel, eso es el tiempo ahora. No, es un tema, es el tema esta del marido que va y que está esperando y la mujer que lo busca. Es muy común, hay muchos romances de este tema, y hay en otros CDs, en Saloniki ya metimos uno así, y en el de Marruecos. Es un tema muy común en toda la Europa, es un tema paneuropeo. La mujer que busca al marido que se perdió, que se fue, que no torna, y ella lo está esperando y demanda a uno que pasa: si lo vistes a mi marido. Y él dice: ¿cómo puedo saber cómo es tu marido? Dime señal, como dicen esto. Y ella le da señal: él es alto como un pino, derecho como un fener, y de esto, ya después, lo que falta a la continuación es que este hombre dice: no te apenes, soy yo tu marido, soy yo tu marido. Y los de Saloniki son muy desconfiados, ¿sabes? ¿Te acuerdas, Kobi, la que Sí. canta en Saloniki, la baba la blanca? Dice: La blanca niña, la baba y expandía. Si fueras mi marido, señal de mi cuerpo dabas. Ella lo prueba. Debajo del pecho, Ciedro, ahí tenés un buen lunar. Un buen lunar, un buen lunar. Sí lo recuerdo. Esto se topa también en Istambul con Caterina. Caterina, Caterina, asentada en el balcón, etcétera, etcétera. Ama, lo que quiero decir yo, ya se lo conté a la doctora Shoshana Weich-Shachat, que yo de vez en cuando me salto de la silla cuando uno me dice: esta cantica que te va a cantar yo, tú no la sabes. Y la enregistré de boca de Palomba Ashkenazi, originaria de Izmir, que me cantó una cantica que la hija dijo: Kobi, mi madre no canta en público, no canta. ¿Y cómo la va a oír yo? Le dije: tráela yo y ya la va a cantar. Ella me cantó 3 estrofas. Vine a Yahud, lo metí en mi programa, se nacieron otras 4 estrofas sobre este cante, índome por un camino. Es una cosa preciosa que no está ainda registrada en ningún lugar, ¿ok? Índome por un camino, el aire me ayudó, aposí en una puerta donde amaba yo, aposí en una puerta donde amaba yo. Esto oyeron 2 hermanas nacidas de Izmir, Rachel, Lea y Esther Yeshurun. Me dijeron: Kobi, ainda mancan aquí, faltan estrofas. Ellas me cantaron otras estrofas, fina que se ajustó un cante más y más largo. Por eso digo yo, ainda está en la memoria de la gente cosas escondidas. A propósito, ¿puedo demandarte? Sí. Sí, a mí me quedó un tino, porque mi mamá no cantaba estas, cantaba en francés, de las otras personas y sobre todo de las mozas sentía mucho. Y una que me quedó más mucho en tino y que no la tengo sentido, solo unas partes las sentí de ti. Y es un poco salada. A Lucica en los pilares la podéis bien ver, macale saber que es con su javer. Todos le dicen: vamos, no deja clavo sano, en la odada al lientro, con Jaime y Alberto, le mete el termómetro para ver la cantor. Ay, Lucica, mi amor, ay, Lucica. Quiero decir Sí, algo. ya la sé, salada. Quiero decir algo. Está ahorita en el programa y ella quiere también saludar. A ver si puedes ubicarla. Marcelo o Liliana. La vamos a buscar. Está identificada con su nombre. Yo creo que sí. Nada, ahorita, ya está.
Mute. Orit, no te estamos oyendo. No se oye, Orit. Sí. Oh, Shalom a todos. Me llamo Orit Perelman y soy cantadora de ladino. Hay 14 años que tengo el grande honor de laborar con la etnomusicologista, la doctora Susana Weich-Shahak. Ella me dio hasta hoy un montón de cantes de la rica tradición del cancionero judeo español. En este CD, Morenica Ismerlia, aparte de mi Ico Bizarco, toma parte en este CD dos otros musicantes maravillosos más, Yarden Erez y Zeev Yaniv. Estos cantos en ladino son para mí muy queridos y preciosos. Quisiera regraciar mucho a Ronnie Araña y el equipo del Bet Avot Recanati por su grande generosidad y sus esfuerzos en ayudándonos a crear este CD. Tales proyectos ayudarán sin duda la preservación de cientos de los cantes tradicionales de nuestras nonas y de nuestros nones. Nonos, gracias. nonos, bravo. Nonos. Bravo de nono, como soy yo nono, es nonos. Sí, ahora, el cante, a mi opinión, que me toca mucho a mí, también como a todos los judíos, índimas a los israelanos, la verdad os va a decir, es el cante en ivrit que fue trasladado en Izmir, que se llama Patria Querida o La Bandiera. Tienen la palabra, no sé si la conoces, Rachel, me parece que Orit y la doctora Susana Weich ya la conocen, es el cante en hebreo que se llama Be'arvot Anegre y es traducido en Izmir en los años 48 empezaron en las clases, esto me lo contó la señora Julia Bello de Izmir, que atrás 5 meses me parece nos dejó la vida, y es el cante Madres amargadas, no suspires más, dimos a la tierra, almas sin gozar, dimos a la tierra muestra mansebez. Muchas madres lloran a la calladez. Esta es mi bandera, siempre volará, y el mundo entero ya demandará. ¿Por qué existe siempre el pueblo de Israel? Porque todo el tiempo el Dios está con él. A mi opinión, el más hermoso. Que toma la comunidad judía de Salónica en 48, antes que se levantaron, como dijiste, Rachel, y se fueron al mundo entero, y lo atan a la tierra y a la sangre aquí en nuestro país. Si alguno quiere decir una cosa, ahora es la cena. Susana, Rachel, no vos encantéis, Yo solo sé querida. que cantaban la tikva en ladino. La tikva sí, bueno, esta hay en el mundo entero, también en la Turquía, Be'arvot Anegre es la patria querida o la Muy bandiera. hermosa, yo la sentí una vez. Es hermoso cante, hermoso cante. Muy hermoso. Orit, ¿quieres cantar algo, Orit? Orit, ¿quieres cantar alguna de las cantes tuyas? Mira, yo hablé antes de las galeas a mis galeas. Si te acuerdas de que lloras por el esclavo, si lo puedes cantar, que tú lo cantes. Ok, sí. De que llora por el esclavo, de que llora por el esclavo, tú bien comes, tú bien
si le mancare una perla de sus lágrimas la justa, de sus lágrimas la justa. Bravo, Bravo. Qué bravo, bravo, maravilla. bravo. Gracias, Debo Orit. Debo decir que es así que yo sentía estas canticas, sin acompañamiento instrumental. Sí. Tocan al corazón, no sé, cuando las cantas, como lo estás cantando vosotros aquí hoy, una maravilla. Y una cosa quiero decir más que Joseph Borgana, que fue Sí. vuestro informante, Alillo, yo lo conocí aquí en Dallas y ellos moraban justo al lado de mi tía, hermana de mi papá, en un curtillo en Izmir hasta que se fueron a Israel. Y solo yo sentía que este señor era ciego, ¿no? Era Sí. ciego. Sí. Y que vendía billetes de lotería en las calles y que lo invitaban a tañer, porque él tañía el lut y cantaba, y que lo invitaban a las bodas y A los baños. a los baños de novia, que podía entrar al de las mujeres porque no podía verlas. Amagualo dicho él, Rachel. Amigos, Dijo, le mandó piedad del Dios en un baño, dijo, sin patrón del mundo, una vez por media hora, dame la vista atrás, aquí estoy en el baño. No le oyó. amigos, tenemos que escapar, ya vamos aquí por seguro, tenemos mucho de decir de Izmir, de los cantes, Ok. del disco. Tenemos de presentar 8 programas de Izmir. No va a poder enmendar las demandas, no hay muchos saludos y a todos los graciamos. Ahorita le quiero decir que maravilla sentirte, una mazal que tuvimos que a la fin te encontramos entre la gente, mucha que tenemos hoy. Para encerrar esto, le va a dar la palabra a Ronnie, nuestro Balabai Bashi del día de hoy. Gracias, Liliana. Rachel, creo que es el tiempo exactamente ahora de hablar 2 palabras de nuestro muy buen amigo, mi amigo muy bueno y tu hermano Selim Amado, que nos dejó la vida buena antes de 2 años o 3 años. Y nos 18, en 2018. Nos acordamos de él y como hablamos cuando tenía una cosa para saber y sabía que puedo telefonarle y demandarle y él sabía todo lo que podíamos demandar. Merci mucho, Ronnie. Esto es lo más difícil cuando se desparece uno, que te parece que siempre va a estar ahí, le puedes telefonar y demandar, porque si yo me acodro un poco, él se acodraba 10 veces más. Y sabía, y todo lo que me dio, todo lo que sintió, nombres, lugares, datas, todo le quedaba en Tino por siempre. Paciencia, esto es la vida. Merci mucho por honorarlo. Gracias. Como vos dije, estoy seguro que con todas todos estos cantes, nuestra alma está más sana. Estoy seguro de esto. Merci mucho a todos nuestros amigos que se ocuparon de hacer este disco y un grande abrazo a las, si me permiten, un grande abrazo a las señoras Rachel Amado Bortnik, a Orit Perlman y a la doctora Shoshana Weich-Shahak,
y a nuestro Prince del Ladino, Kobe Zarco. Buena semana a todos. Sheyeh b'sha'ah tova. Amén. 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 Erev tov Gracias. a todos. Amén, ve amén. Maravilla, Gracias. Ronnie. Merci mucho, Te mandan Ronnie. algunos, ¿dónde se puede mercar el disco? Esto se dice en Yiddish, Yabash, 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 Yabash. Cuando va a salir ahora está saliendo del miatanur, Del de furno, la lumbre. del horno. Del horno. del horno, está saliendo del horno. Creo que va a salir del horno después una semana o 2 semanas, esperemos más de un año ya va a salir del horno. Cuando va a salir del horno, Liliana, si es posible, nos vas a ayudar a explicar a todos dónde se puede recibir. Seguro, seguro. Lo vamos a meter en ese farad para que todos puedan ir a mirar ahí dónde se puede mercar esta maravilla. Y yo también quiero regraciar por todo el labor tan grande de titanes, de dioses del Olimpo que hace Shoshana para todos nosotros, recogiendo estas canticas, hablando con las señoras y los señores, a todas bandas del mundo, y seguro vamos a tener producciones más y más cada momento. A Rachel, nuestra, como ya dijimos, por ahora la princesa del ladino, un grande abrazo, siempre es muy hermoso sentirte. A Kobe, nuestro príncipe del ladino, siempre nos place también tenerte aquí con nosotros y sentir tus canticas y tus chacás y tus cuenticicos. A todos, y ahorita, claro, con su hermosa voz, y a ti, Ronnie, que organizaste este hermoso encuentro para todos. Bueno, no sé cuál más decirnos de 3 salidos que estamos llenos de gentes en este encuentro aquí y también en YouTube, todos preciados y apreciando este maravilloso labor. Para esto, bueno, saludos y gracias a todos los que nos están escribiendo. Ya sabemos, cada semana tenemos de todas bandas del mundo estos saludos de México, de la Europa entera, de Israel, de la América, y nos place muy mucho que estéis todos vosotros aquí con nuestro programa. Esto es nos vamos a partir ahora. Este fue nuestro programa de hoy. Vos voy a presentar, como vos dije, siempre a la fin, nuestro programa de la semana en Binyan, que vamos a tener un moabet sobre el rapporto entre el ladino y el yiddish con el doctor Carlos Yebra López. Esto será a las horas de siempre. Yo sé que algunos están entrando hace 1 o 2 puntos al encuentro. Seguro puede ser, tenías todavía las horas viejas. Por favor, atención. De todas maneras, como vos decimos cada semana, tenés disponibles los videos de los encuentros en sfarad.com, Raya TV, o en el canal de YouTube de Sfarad, que es youtube.com, Raya Sfarad. Vas a encontrar para mirar este encuentro que gozemos tanto el día de hoy. Si nos querés dar una ayuda, entonces puedes entrar en sfarad.com Raya Encuentros y ver la manera de hacernos llegar vuestro dono. Y como ahora empecimos cantando Buena Semana Mos del Dios, entonces nos partiremos también con sueltando a todos Buena Semana Mos del Dios, semana buena, que tengas todos sanos y recios, con amores y alegrías y muchos cantes. Merci mucho a todos. Gracias.
8 mujeres. Cada uno regalado. Buenas.